Bueno, hola a todos, a mis suscriptores y a los que no lo son, pues embúyense y suscríbanse. Vamos a dar un pasito más en en esta transición por la física relativista. Y recuerden que nos estamos acercando a la paradoja de PR. Eso es lo que queremos tratar de ver, ¿no? A ver hasta qué punto es posible esto del entrelazamiento cuántico, qué ha pasado con esto. Y nos vamos acercando poco a poco porque tenemos que lidiar con el tema de la teoría de la relatividad primero. Es un paso largo, otro vídeo más en este paso por la relatividad, ¿no? Hoy les traigo una idea bien rara, ¿no? Que tal vez el título lo refleje. Y es que la teoría de la relatividad del movimiento, supuestamente, ¿no? Es en realidad una teoría del carácter absoluto del reposo. Fíjense ustedes, eso es lo que se ve, por lo menos lo que yo veo, ¿no? Y aquí le quería traer, suena contradictorio, ¿verdad? Teoría de la relatividad, y resulta que lo que es absoluto aquí, el movimiento se dice que es relativo, pero porque el reposo es absoluto. Vamos a ver, acercarnos un poquito a esto, ¿no? Entonces, le quería traer, por ejemplo, la situación actual, ¿no? Vamos a basarnos en dos cosas, por ejemplo. Bueno, no en las que hagan falta, ¿no? Pero aquí de momento tengo la primera: la velocidad de la luz se ralentiza a escala cósmica. Esto nos lo demuestra el astrofísico Shapiro. Y es interesante ver el hecho de que la idea de que la velocidad c es constante solo aplica a marcos de referencia locales. O sea que ya este principio empieza como a mostrar fisura, el principio de la velocidad constante de la luz. Y está por ver si todos estos marcos locales, ¿verdad? Estos marcos de referencia, si todos ellos, dada su localidad, esto agrego yo, ¿no? Y más bien su localización, están realmente en movimiento, ¿no? Para mí constituye un postulado el que la velocidad de la luz siempre se emite desde un sistema estático, o dicho de otro modo, que la fuente lumínica siempre está en reposo con respecto a las de luz. ¿Qué nos dice, por ejemplo? Y ustedes saben ya que hay vídeos, hay un vídeo de canal Veritasium que llamó la atención al hecho de que la luz siempre se ha medido en la doble dirección de ida y vuelta. Nadie ha medido la luz en una sola dirección. Y esto deja mucho que pensar. En primer lugar, para mí, lo que me sugiere es la idea de la geometrización de la física que hace la teoría relativista, y muy particularmente en el caso de medir las velocidades. Esto es pura geometría, ¿no? Las velocidades, fíjense que los experimentos mentales de Einstein también necesitan dos sistemas de referencia, son experimentos mentales, al fin, ¿no? Y que trabajan básicamente con una idea de geometrización que hay debajo, ¿no? Ahora, ¿qué nos dice, por ejemplo, el experimento de Michelson-Morley, que se supone que es la demostración experimental de la constancia de la velocidad de la luz? Bueno, nos hace ver que la velocidad c, la velocidad de la luz, permanece constante, pero no se explica el por qué. Y cuando se trata de dar una explicación, pues aquí se comete un error lógico, porque se hace una inferencia falsa. ¿Qué se dice? Bueno, la velocidad es constante de la luz, ergo, consecuentemente, la velocidad de la luz no depende del movimiento de la fuente lumínica. Y esto es un error, porque esa no es la única explicación. Es decir, que si usted ve que la velocidad de la luz permanece constante, otra explicación puede ser el reposo del sistema, o el reposo de la fuente con relación a la propagación de la señal luminosa. O sea, si la fuente siempre está en reposo con relación a la propagación de las de luz, pues usted lo que va a sumar ahí es cero, ¿verdad? Y por lo tanto la luz siempre va a ser constante. Pero eso son cosas que quedan abiertas. Ahora, las transformaciones de Lorentz, otro de los momentos clave de la teoría de la relatividad. Aquí, a mi entender, y aquí se habla de que las ecuaciones pasan de ejes estáticos a ejes móviles y viceversa. Pero realmente, en mi opinión, esas ecuaciones pasan de ejes estáticos a ejes igualmente estáticos. También tenemos el factor de reposo en las mismísimas transformaciones de Lorentz, aunque los físicos lo interpretan de otra manera. Pero ya se sabe que a lo que ellos le llaman movimiento, en realidad ha sido una serie de estados de reposo desde Zenón de Lea. Vayan a mis vídeos anteriores, ¿no? Entonces, veamos otra... Veamos otra idea, ¿no? Que está reciente, ¿no? En otro canal de YouTube encontré una demostración muy interesante, matemática,
de que la masa no se incrementa con la velocidad. Esto para mí es clave porque yo siempre he considerado que no sucede eso. Más bien todo lo contrario, para mí el cuerpo se desmaterializa, ¿no? Pero bueno, aquí, ¿qué pasa con esto? La masa no se incrementa con la velocidad, es la inercia la que lo hace. O sea, la inercia es la que se incrementa con la velocidad, según esta demostración del vídeo, que lamentablemente no recuerdo el nombre de este canal, ¿no? Pero es una demostración matemática bien detallada, con conocimiento de que es la inercia y no la masa la que se incrementa con la velocidad, ¿no? Pero hay que agregar, ya desde mi punto de vista, que no existe la masa relativista. Esto no lo digo yo, esto lo dice también, hay otro canal buenísimo del Dr. Lincoln, que él demuestra que no existe la masa relativista. Él también tiene, y yo creo que esto ya ningún físico lo duda, de que la masa relativista no existe. Yo lo que voy un poquito más allá y digo que para mí la masa es la masa en reposo, punto, no hay otra. Entonces, esto, en adición, debo decir que, según mi modo de ver, masa y energía ni siquiera son equivalentes. Antes bien, son dos aspectos contradictorios, es decir, excluyentes y complementarios del movimiento. En otras palabras, no son la misma cosa ni tampoco son intercambiables. Simplemente cuando tenemos a una, no tenemos a la otra. Esta conocida fórmula, ¿verdad?, de Einstein, la famosa fórmula de la energía igual a la masa por la velocidad de la luz al cuadrado, debe ser reinterpretada en un sentido no relativista, sino más cercano a lo cuántico, diría yo, ¿no? Por ejemplo, a la pregunta, ¿es la energía de un cuerpo igual al movimiento de su masa? Bueno, pudiera responderse en cierto modo que sí, pero el punto es que la masa no se mueve. Obviamente, desde mi punto de vista, la masa no se mueve. Por consiguiente, solo podemos hablar en propiedad de la energía, obviamente la energía cinética, ante la desmaterialización del cuerpo o partícula. Y ojo, esta suerte de geometrización es la que hace posible el movimiento. Recuerden el postulado básico, los que siguen mi canal, de mi teoría, en este punto, que los cuerpos no se mueven en espacio y tiempo. Para mí los cuerpos no se mueven en espacio y tiempo, sino que sencillamente se espacializan y se temporizan, que son cosas bien distintas, ¿verdad? Porque supone la desmaterialización, la desgeometrización, etc. Entonces, como les decía, en el canal de Lincoln usted puede encontrar la demostración de que esta famosa ecuación, energía igual a la masa por la velocidad al cuadrado, esto es importante, es solo correcta si el objeto no se mueve con respecto al observador. O sea, esto ya Lincoln lo había demostrado. Es decir, claro, yo vengo sosteniendo esto desde el año 2000. Es decir, pero bueno, en el plano filosófico, obviamente. Es decir, tanto las transformaciones de Lorentz, ya para ir resumiendo, porque quiero que el vídeo sea corto, ¿verdad? Es decir, tanto las transformaciones de Lorentz como el postulado de la velocidad constante de la luz, el principio de la relatividad, como lo vamos a ver al final, y la propia fórmula de Einstein acerca de que la energía es igual a la masa por la velocidad de la luz al cuadrado, tienen que ver con cuerpos estáticos. Esta es la sorpresa que les traigo en este vídeo de hoy. Todos ellos, los pilares del relativismo, pues tienen que ver con cuerpos estáticos. Sin embargo, se llama teoría de la relatividad y se supone que sea de la relatividad del movimiento. Pero más de cerca vista esta teoría, es una teoría del carácter absoluto del reposo. Así es que vamos a ver otro ejemplo antes de cerrar el vídeo, ¿verdad? Esto me parece muy importante, sobre todo para el futuro de la física. Vamos a modo de pregunta. ¿En realidad puede un mismo cuerpo tener diferentes, que incluso llegan a ser infinitas velocidades, atendiendo al sistema de referencia seleccionado? Es decir, ¿cómo es posible eso de que un cuerpo tenga al mismo tiempo infinitas velocidades en dependencia del sistema de referencia que usted seleccione para medirlo, ¿verdad? Entonces, esto va un poco contra el sentido común, ¿no? Un cuerpo se mueve al mismo tiempo a múltiples velocidades, diferentes velocidades. ¿Pero qué quiere decir esto? Bueno, la respuesta, desde mi punto de vista, es categóricamente un no. Un no. Lo que tiene posición, y esto hay que tenerlo en cuenta, no tiene velocidad. Es decir, está indeterminado. Y lo que tiene velocidad no tiene posición y por consiguiente tampoco masa. Lo que tenemos, digamos que en el mejor de los casos, es
un algo que se mueve pero no está en ningún lugar, ¿verdad? O algo que está en un lugar definido pero no se mueve. Eso es lo que tenemos en el mejor de los casos, ¿verdad? Así es que la asignación de múltiples valores para la velocidad de un cuerpo en dependencia del observador viene siendo antes bien la densidad de la probabilidad de su localización, o si se prefiere un lenguaje no tan cuántico como ese, si se prefiere en un tono un poquito más clásico, pues se trata de una serie, trata de la serie de sus posibles estados de reposo. De eso es lo que estamos hablando, ¿verdad? Así, ahora echemos para terminar un vistazo a los pilares del relativismo. Vamos a retroceder a Galileo. Vamos a retroceder a Galileo. Aquí vamos a tomar dos puntos de apoyo, los soportes fundamentales de la concepción relativista. Uno es la caída libre, ¿no?, de los cuerpos. Aquí lo que hay que agregar es, si tenemos en cuenta que todos los cuerpos caen a una misma velocidad y la inercia es igual a la masa y a la gravedad, de ahí se seguiría que todos los cuerpos tienen también el mismo peso. Hay que buscar la explicación del experimento en otra parte. A mi entender, los cuerpos en movimiento se desmaterializan. Durante el movimiento no hay masa, no hay localización, solo descripción del aspecto impulso energético. Y recuerden que ese cuerpo va en caída libre, va en movimiento. Y esta es la verdadera razón, el hecho que tenemos que vernos con la conversión de estos cuerpos en energía cinética, no equivalente a su masa, la que explica que cuerpos diferentes caigan a una misma velocidad. En realidad no se trata de cuerpos durante la caída, sino de transiciones espaciotemporales y de descripciones en términos impulso energético. No se puede hablar ahí de cuerpos ni de masa durante esa caída, ¿verdad? Entonces ahí tienen material para que piensen, ¿verdad? Y repiensen este tema de la caída libre. Vamos a ver el principio de la relatividad, que a eso tende todo esto al final. ¿Qué dice ese principio? Bueno, Galileo nos dijo, recuerden, que con ningún experimento mecánico que realicemos dentro de un sistema móvil, según él, vamos a poder determinar su movimiento porque todos los procesos ocurren como si el sistema estuviera en reposo. ¿Qué es lo que sobra aquí? El como si. Ningún físico se cuestionó eso. Todo el mundo repite, es como si estuviera en reposo, como si estuviera en reposo. Pero no se preguntaron, ¿y este como si de dónde viene? ¿Y por qué tengo que utilizar el como si? ¿Por qué tiene que ser como si? Bueno, pues la respuesta a esto es que no es como si estuviera en reposo el sistema, es que está realmente en reposo. Y punto, se acabó la duda, ¿verdad? Entonces, ese principio de la relatividad de Galileo, que es el que sostiene todo el andamiaje del relativismo de la física, ¿verdad? Pues sencillamente de lo que nos está hablando es de un sistema estático. Entonces no es como si estuviera en reposo, es que lo está realmente. Es absolutamente estéril decir, por ejemplo, si se puede encontrar, decir, por ejemplo, el cuerpo en movimiento, el movimiento, según el esquema relativista, el movimiento es indiferenciable del reposo en los sistemas inerciales. ¿Pero qué quiere decir esto? ¿Qué nos están diciendo con eso? El movimiento es indiferenciable del reposo, es como no decirte nada. Absolutamente nada. No vas a poder distinguirlo. No vas a saber qué cosa es una cosa y qué cosa es la otra, ¿verdad? Por lo tanto, que equivale a decir que son la misma cosa, ¿no? En mi punto de vista, por lo tanto, es sostener que el sistema está realmente en reposo y que ese sistema tiene todos los ingredientes del estado de reposo. Entonces, ¿cuál es la duda? Está en reposo, no tiene velocidad, no tiene impulso. Está localizado espacialmente, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, no hay que decir como sí, es sencillamente hay que descorrer el velo que tiene el principio de la relatividad desde un inicio, todo esto, ¿verdad? Y darse cuenta que sencillamente nos estaban timando, nos estaban engañando, porque ese sistema de Galileo siempre está en reposo. Siempre está en reposo. Por lo tanto, si ustedes echan el vídeo hacia atrás, se van a dar cuenta, y hay muchos más argumentos, pero ya con esto es suficiente para darse cuenta que la teoría de la relatividad, entiéndase, el movimiento, es en realidad una teoría del carácter absoluto del reposo. Lo que se describe es sencillamente estados de reposo, series de estados de reposo. Y esto viene a dar al mismo punto que yo he señalado en vídeos anteriores acerca del concepto de trayectoria dinámica.
El movimiento se identifica con una trayectoria dinámica. ¿Y qué mostró Zenón de Elea hace 25 siglos con su aporía a la flecha en vuelo? Que se trata, en la trayectoria, en el concepto de trayectoria dinámica que nosotros defendemos hoy, que entendemos hoy, se trata de una serie de estados de reposo. Eso es lo que nosotros entendemos y comprendemos como trayectoria dinámica, sí, entender el movimiento como trayecto recorrido, pero en cada punto de ese trayecto el cuerpo está en reposo y no puede ser de otro modo. Con eso es lo que bregamos, sobre eso hemos elegido teorías enteras y hoy se pudiera decir que esa física relativista, si usted adopta otro modelo cinemático que sabe que para moverse un cuerpo tiene que desmaterializarse, deslocalizarse, no puede estar en un lugar definido del espacio, porque esto es coherencia con los principios cuánticos, con el principio de Heisenberg, pues usted tiene que comprender también de que estamos hablando, o hemos estado hablando sencillamente de series de estados de reposo, y que todo el relativismo descansa en descripciones de cuerpos que realmente son cuerpos estáticos, ¿ok? Aquí se los dejo, o sea, no se están moviendo. Aquí se los dejo y, bueno, pues pónganme sus comentarios ahí abajo y tengan en cuenta, no se mueven siempre que el cuerpo está localizado en un punto determinado del espacio. Nosotros podemos hablar de masa, podemos hablar de localización, podemos hablar de geometría de ese cuerpo, pero no de movimiento, ¿verdad? Para que el cuerpo pueda realmente moverse, no puede estar en un lugar definido del espacio y por lo tanto no hay noción corpuscular, ¿ok? Hay que entender el cuadro clásico, incluido el relativista, desde la perspectiva de la mecánica cuántica y darse cuenta que hay una sola descripción, es decir, la cuántica, para toda la realidad física. Y eso nos eliminaría todas las contradicciones y todas las paradojas de un solo golpe. Nos vemos en un próximo vídeo.